Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marco Vinicio Redondo hasta por 20 minutos. Señor presidente, voy a utilizar 10 minutos y de los otros 10 al compañero Franklin Corella. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos y a todas. Quiero primero iniciar refiriéndome efectivamente a lo que representa este proyecto del BIDMOB, a este presupuesto extraordinario que es el que estamos discutiendo, en donde yo creo que ya se ha hablado bastante de toda la bondad que esto estaría generando para la infraestructura de este país. Es muy importante y seguimos reconociendo de que es un proyecto que nace en la administración anterior, una muestra de que efectivamente lo que nos interesa es el desarrollo de este país, no es el manejo político de las cosas, sino que estamos preocupados justamente en lo que la gente necesita y lo que la gente quiere. Y cuando hablamos de lo que la gente necesita, significa de que no siempre vamos a estar de acuerdo a todo lo que se ha recibido desde antes, a todo lo que hemos tenido que hacer frente, y obviamente lo que en muchas ocasiones podemos seguir diciendo que es lo que hace difícil que se pueda gobernar. Para nosotros, sobre todo los cartagos, resulta también bastante plausible el hecho de que van a haber con este proyecto los 2 pasos a desnivel tanto en Alima como en Taras, lo que le permitirá a la ciudadanía costarricense llegar con mayor facilidad a Cartago, y a nosotros los cartagos nos permitiría tener una mejor condición dentro de nuestra comunidad y obviamente una mayor expectativa de desarrollo. Y eso va pegado también con cosas que a veces a uno le llama la atención y que por lo menos yo quisiera hacer notar, porque va a estar relacionado con un proyecto que esperamos ver aquí, que es el del fideicomiso, un esfuerzo del compañero Fran Camacho, pero también cuando las cosas salen bien, resulta ser de que aparecen un montón de padres y de padrinos, cuando en el camino se da uno cuenta que eventualmente hubo quienes en algún instante se dieron el tiempo para poder hacer que las cosas no se dieran. Aquí vimos también la difusión de algunos compañeros. Paulina hacía mención de lo que representaba también para Cartago este proyecto, pero tampoco se hace mención de qué es lo que hubo y las dificultades que se tuvieron y los manejos que no permitieron que este proyecto hubiera sido aprobado con mayor prontitud. Hago este comentario no con el deseo de tratar de pegar roncha, sino más bien de que efectivamente seamos coherentes y consecuentes con lo que nosotros decimos acá y que eventualmente podemos demostrar que hemos hecho. Y por otro lado, también en este medio político es muy dado a que se diga una cosa y se haga otra, como no lo han querido endilgar. Y me quiero referir inclusive a un reportaje que salió hoy en La Nación, en la página 5, en donde ese proyecto que mencionaba del fideicomiso que permitiría pegarse a este inmenso aporte que estaría representando para Cartago, en donde estaríamos cubriendo con un gran déficit que tiene la salida en Hacienda Vieja y que impide que efectivamente exista una correcta movilización, y que ese trabajo que ha venido haciendo el compañero Fran Camacho, pues de un u otro momento nos encontramos de que hay otros que se roban el mandado. Eso duele, da tristeza, porque resulta ser de que inclusive algunos de esos que se vienen a robar el mandado vienen a hablar acá como que si tuvieran la pulcritud para poder inclusive juzgar al gobierno, en donde es perceptible el deseo que existe de parte de algunos de única y exclusivamente tener un botín dentro de todo lo que se haga en este estado costarricense. Y esto me va a llevar a enlazarlo con otro tema que me interesa y que ha estado en la palestra estos días y que tiene que ver con el tema de vivienda. Y quiero tomarlo porque la verdad es que es uno de los temas que más me ha preocupado a través de la historia en este país cuando se habla de los famosos bonos de vivienda para darle el bienestar a la ciudadanía, porque se piensa en los pobres,
pero en realidad no es lo que de verdad le está preocupando a una clase política que sigue viviendo de esa pobreza. Y cuando existe un ministro que de verdad quiere hacer cosas distintas, que de verdad quiere ver el tema como en realidad debiese de verse, con el criterio técnico, en donde de verdad se vean los proyectos como una forma de satisfacer necesidades y no única y exclusivamente una forma de cómo poder seguir comprando las conciencias de esos ciudadanos y de esas ciudadanas, cuando aparece alguien que no quiere hacer eso, empiezan a salir aquellos que quieren verlo fuera de gobierno. Claro, es lógico. Es lógico. A nadie le interesa que se piense en cosas técnicas en materia de vivienda. Porque cuando se habla de cosas técnicas en materia de vivienda, efectivamente se utilizan los recursos de los costarricenses para satisfacer la necesidad de aquellos que más necesitan. Y eso no le sirve. No le sirve a una clase política que le interesa única y exclusivamente tener recursos para llegarse a comprometer con personas a cambio de. Y creo que es doloroso saber que inclusive hay personas que llegan a ostentar poder a cambio de esas promesas de votos. Hay personas que en materia de vivienda lo han utilizado a tal punto que han llegado a las comunidades, a las personas y decirles: si usted vota por mí y me consigue 20 votos, yo le doy una vivienda. Esa no es una historia única, pero podemos hablar de que hay historias muy recientes en ese sentido, en donde existen políticos que creen que los recursos que son de todos los costarricenses los pueden usufructuar con el engaño permanente, en donde se aprovechan justamente de esa ansia, de ese deseo de mejorar la condición de los ciudadanos para poderlos utilizar políticamente, y no les interesa en realidad las personas, sino lo único que piensa es en los votos. Existe una clase política que no le importa si genera un daño en una comunidad. No le importa si un proyecto de vivienda no tiene las condiciones técnicas para que el proyecto de verdad sea para satisfacer la necesidad de las personas. Les interesa única y exclusivamente crear estadísticas que se conviertan en votos futuros. No les importa si el proyecto de vivienda está en un precipicio. Lo único que les interesa es que logran meter 30, 50, 500 familias, a las cuales después va a poder llegar y decirles: ¿se acuerda? Yo fui el que les di la casa. Como que si esos recursos fueran personales, cuando son los recursos del Estado costarricense que se acumulan con los impuestos que todos y todas las ciudadanas de este país pagamos. Es reprochable que ahora se ande buscando chivos expiatorios porque hay quien de verdad quiere que esto se haga diferente. Hay quien quiere que las comunidades nuevas estén cercanas a las ciudades, que es parte de los planteamientos que establece don Rosendo con su nueva visión en el Ministerio de la Vivienda. Él también añora y ansía de que haya un diseño de sitio adecuado, un diseño de sitio adecuado. ¿Qué significa eso, compañeros y compañeras? Significa ni más ni menos que efectivamente esos proyectos de vivienda sirvan para que tengamos personas que vivan en una comunidad, en una verdadera comunidad, y no como se ha visto en el pasado, que es tratar de crear precarios en concreto. Un diseño de sitio significa de que se tienen las condiciones sanitarias, que se tienen los espacios aptos, que se tienen las áreas correctas, y al mismo tiempo que se tenga la disponibilidad para que estas familias puedan tener el espacio para un verdadero desarrollo como comunidad. Sin embargo, acá hay mucha gente que lo único que le interesa es poder llegar a decir: te di un voto, perdón, te di un lote, después quiero el voto. Y eso no es lo que este pueblo quiere. Y por esa razón creo que es necesario
creo que es necesario que veamos este tema con una óptica diferente. Señor presidente, el compañero todavía no está, ¿podría continuar en el plazo? Y resulta que en la misma línea es necesario que también cambiemos la visión sobre el desarrollo de la infraestructura, sobre el desarrollo del urbanismo, sobre el cómo se deben de hacer las cosas. Tenemos que crear inversión que nos permita tener mejores ciudades. Y cuando hablamos de tener mejores ciudades, no estamos hablando solamente del espacio para la gente que tiene alto poder adquisitivo. Se necesita que de verdad exista de parte del gobierno una política clara de cómo se debe de ver el desarrollo de la infraestructura y el desarrollo del urbanismo. Porque hasta el momento hemos crecido al garete, sin ningún tipo de visión, sin ningún tipo de planificación, sin programación, sino que hemos respondido única y exclusivamente a la presión. Y aquí quiero referirme a esto. Detrás de todos estos proyectos existe el deseo y el interés de gente que no solamente piensa en las personas, sino que también está pensando en intereses. Si nosotros somos conscientes cómo se hacen los proyectos de vivienda, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones, la gran mayoría, primero aparece un desarrollador que encuentra una finca que no le interesa si tiene las condiciones o no para la urbanización. Primero. Y segundo, ese urbanizador cuando logre convenir en precio y en forma, que dicho sea de paso, en muchas ocasiones inclusive le permite hasta el sobreprecio, después se va y busca un político que se encargue de crearle las listas. ¿Para qué? Para que con esas listas pueda llegar al Bambi y decirle, aquí está, quiero que este proyecto se haga, tengo al político y tengo la tierra. Y al final no importa si esa lista de verdad responde a la necesidad de la ciudadanía, no importa si de verdad está resolviendo un problema social, lo único que les interesa es tener un espacio más para ir a cobrar un voto más. Y eso tenemos que cambiarlo. Eso tenemos que transformarlo, porque son los recursos de los costarricenses para beneficiar a los costarricenses, no para beneficiar a una clase política ni tampoco una clase económica, como se ha utilizado hasta el momento. Detrás de estos proyectos, que dicho sea de paso es una de las grandes críticas que se le ha hecho al señor ministro, existen cosas que no se hicieron correctamente, y él ha tratado de que esa tendencia perversa desaparezca en materia de vivienda y sobre todo de interés social. El pueblo costarricense requiere que efectivamente haya pulcritud en el manejo de los recursos, y así lo han dicho ustedes y lo han pedido. ¿Y por qué en el momento en que existe gente que tiene el deseo de materializarlo, se empieza a pedir su cabeza? Se empieza a tratar de ver esto como un deseo de ver sangre política rodar. Pero también algunos compañeros podrán actuar de forma muy inocente. Pero también hay aquí quienes son claros de qué es lo que buscan, porque saben qué es lo que han creado y saben por qué están acá. Y algunos de ellos se ríen. No sos vos, don William. Así es de que empiecen a sacar eliminación. No, tampoco lo sos vos. Pero sí hay gente aquí que de verdad vive de eso y que está aquí por eso. Porque fue la manera en que logró cautivar a la gente, a través de la promesa, a través del engaño, a través de un compromiso que se sabe que tal vez en otras condiciones sí se pudo cumplir. Porque dicho sea de paso, en este tema también hay otra variable muy importante. Quienes se meten en esto no tienen partido, porque lo único que tienen es interés. Y son muy fáciles de ver que se llevan muy bien entre un partido y otro partido, una administración y otra administración, porque hay algo que los une: el interés mercantilista de la pobreza de este país. Y eso es tremendamente reprochable. Es doloroso que hoy todavía, en una democracia como la nuestra, nos encontremos
con que desafortunadamente no se ha podido erradicar esa nefasta práctica en el manejo político. Duele de verdad saber que todavía existen personas que lo único que ven en un compromiso eminentemente cívico como el que representaría ser diputado o ser ministro o tener alguna posición en algún puesto público de importancia, en donde el compromiso debiera de ser trabajar para todos y para todas las ciudadanas de este país. Pero desafortunadamente, no todo el mundo piensa así. Yo soy consciente que aquí hay mucha gente buena, y es la esperanza para este país. Es la esperanza que tenemos todavía, pero también soy consciente de que existe gente que lo único que viene acá es a tratar de buscar el beneficio propio. Y no solamente acá, también la hay, inclusive dentro de las estructuras de gobierno. Está permeada por toda nuestra sociedad. Y por eso es importante que la ciudadanía costarricense empiece a ser más autocrítica ante este tipo de temas. Yo creo que lo más importante al final de todo esto es que la ciudadanía también se dé el espacio para analizar lo que ve, lo que escucha y lo que percibe. Porque la única manera de cambiar todo esto que he hablado y que en algún momento pueda haber resultado efusivo, la única manera de cambiarlo es cuando la misma ciudadanía exija esa transformación. Y eso significa que la ciudadanía no tiene que seguir comiendo cuento. Significa que la ciudadanía tiene que informarse. Significa que la ciudadanía también tendrá que aprender a leer entre líneas para que de verdad podamos tener acceso a la realidad y no simplemente a lo que algunos quieran maquillar para que nosotros tengamos una visión diferente de la realidad. Existen muchos lobos con piel de oveja. Y la ciudadanía tiene que tratar de hacer el esfuerzo por detectarlos. Y están inmersas en todos los estratos de la vida social, no solamente en el ambiente político. Los encontramos en el ambiente comercial, en el ambiente mercantilista. Aquí hemos hablado mucho hasta de los medios de comunicación. No estoy queriendo decir que debamos en estos momentos de tratar de poner en evaluación a los medios. No, estoy diciéndole a la ciudadanía que tenemos que tener la capacidad de analizar y formar criterio. Porque no se vale que gente que no tiene la capacidad moral esté pidiendo la cabeza de un ministro cuando en realidad hay mucha tela que cortar. Y aquí se ha hablado mucho de la casa de cristal. Yo creo que también todos de una u otra manera estamos dentro de una casa de cristal. A través de estas semanas he venido hablando de la clase política que ha andado buscando crear el caos. Es un preámbulo de lo que estamos viendo. Lo más triste de todo es de que no necesariamente quienes se visibilizan en ese proceso de caos son los que tenían el interés de hacerlo y de generarlo. En muchas ocasiones somos instrumentos de las presiones de otros que nos inducen a hacer cosas que conscientemente no quisiéramos y que el tiempo nos llevará a comprender que hemos cometido un error. Yo espero, compañeros y compañeras, sinceramente, que tengamos un espacio para ver cuál es nuestra posición en todo este quehacer diario de la comunidad nacional y cuál es nuestra verdadera responsabilidad. Hemos pedido claridad y yo creo que tenemos que empezar por hacer una autoevaluación. Hagámosla, compañeros y compañeras. Pero lo más importante al final no es el disentimiento que podamos tener por las expresiones que he venido a emitir, sino más bien los acuerdos a los que podamos llegar para que esto que hemos hablado no sea una realidad. El tiempo restante, señor presidente, se lo doy a la compañera doña Laura Garro.